Le queremos dar hoy la bienvenida a los periodistas a la maestra Raquel Buenrostro. Ella es la titular del Sistema de Administración Tributaria. Bienvenida, maestra Buenrostro. Como siempre, muchas gracias por la oportunidad de charlar, no con nosotros, sino con el auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes y a su auditorio. Un gusto estar con ustedes. Gracias, maestra. Yo leí y escuché lo del régimen de confianza explicado en estos días y me interesa muchísimo porque, usted nos comentará más adelante, por ahí va la estrategia para el siguiente año, pero me interesa mucho porque le va a explicar usted le está explicando usted a millones de personas de qué se trata esto nuevo que es el régimen de confianza. Pues nosotros lo que queremos hacer es que el cobro de impuestos sea más sencillo. Entonces, para todas las personas físicas que ganan menos de 3.5 millones de pesos al año, que tienen actividad empresarial, que tienen arrendamiento, que antes tributaban en el régimen de incorporación fiscal o que estaban en lo que le llamaban agapes, que eran en este sector agropecuario, pesquero, silvícola, pueden ahora tributar en un régimen simplificado donde va a ser muy fácil pagar impuestos. Simplemente es su ingreso, lo multiplican por una tasa, por un número. Y ese número va a ser entre el 1% y el 2.5%, dependiendo del rango de ingresos. Entonces, más adelante, Alejandro. No, es que me llamó mucho porque la idea sería entonces decirle a un número todavía mayor de mexicanos, pueden ustedes tributar, va a ser mucho más sencillo que tributen ahora, con la idea de qué, maestra, de traer a los que no están tributando, a todos los que están en la informalidad, o cuál es el objetivo de este régimen de confianza. Así es, en algunos otros países se ha instaurado un régimen parecido, con sus asegúnes, todos los países son distintos, pero en los países que se ha implementado este régimen, en un plazo de 3 a 5 años, la base de contribuyentes se ha crecido entre un 15 y un 30%. Entonces nosotros creemos que por la experiencia en varios países que estudiamos, como entre 10 países que estudiamos, en todos los casos aumentó entre el 15 y el 30%. Entonces, es una manera de invitar y de incorporar a los informales a pagar impuestos, pues de una manera muy sencilla. Yo le quiero preguntar, maestra Raquel Buenrostro, el año pasado, a pesar de la pandemia, a pesar del desplome de la economía del país de 8.2% del Producto Interno Bruto, la recaudación fue muy relevante, no solamente no se cayó, sino se incrementó. En buena medida también porque se les cobró a quienes solían no pagar impuestos. Sería muy importante, es muy importante, maestra, recordar justamente el resultado de la recaudación el año pasado, el año de la pandemia brutal, y cuáles fueron los grupos empresariales que, a partir de una negociación con el SAT, pagaron lo que debían. Pues con la pandemia nosotros sabíamos que teníamos que ir por los adeudos de entrada, porque la actividad económica no iba a permitir una recaudación. Nos fuimos primero por los adeudos que eran más grandes, obviamente porque teníamos muy poco tiempo para recaudar, y sobre lo que ya se tenía también muy revisado, eran adeudos grandes, muy revisados, que eran los más viejos porque ya estaban muy estudiados, y además que era muy obvio su adeudo, por ejemplo, retenciones de ISR
o retenciones de IVA, que pues ahí no hay ni qué discutir, ¿no? Una empresa que le retuvo el ISR a un trabajador y que no lo trasladó al fisco, pues es obvio que tiene un adeudo con el fisco. Y un poco también nos fuimos con adeudos históricos muy simbólicos o íconos de grandes corporaciones que hicieron planeaciones muy agresivas que rayaban en defraudaciones fiscales, también para recuperar grandes adeudos. De estos son más o menos 12,000 grandes contribuyentes. De 12,000 grandes contribuyentes nos pagaron 892. De esos 892, solo 2 se fueron a un proceso más allá del SAT, es decir, fueron a parar a Procuraduría Fiscal para valorar la defraudación fiscal, porque en un principio no parecía haber arreglo con el SAT, aunque después terminaron pagando. Y de ese pago resultaron 216,000 millones de pesos de manera extraordinaria, o digamos lo que le llamamos aquí en el SAT una recaudación secundaria. Entonces, 892 contribuyentes nos pagaron 216,000 millones de pesos. Esto dio una percepción de justicia fiscal e hizo que el resto de la población pagara, porque la verdad el resto de los contribuyentes de manera secundaria pagó otros 280,000 millones de pesos, porque el año pasado de recaudación secundaria obtuvimos 496,000 millones de pesos, casi 500,000 millones de pesos, $500 millones de pesos. Ese $500 millones de pesos fue lo que nos permitió compensar toda la caída de toda la actividad económica para que la ley de ingresos no se cayera y poder mantener el gasto público. Eso fue muy importante el año pasado porque cambió muchísimo la cultura fiscal en nuestro país y la percepción. En año atípico, por decir así, porque fue la pandemia, hubo más declaraciones de personas físicas. O sea, las personas físicas aumentaron sus declaraciones un 15%, y las personas morales hubo un aumento de alrededor de 50,000 personas morales adicionales que declararon el año pasado. Es decir, en un año donde todos esperamos que la gente perdiera su trabajo, que las empresas o las pymes y las MIPYMES cerraran, que seguramente sí cerraron muchos y seguramente mucha gente se quedó sin empleo, a pesar de ello, las declaraciones de personas físicas crecieron el 15%, y las personas morales quedaron un 50,000 declaraciones más. Las declaraciones en cero también aumentaron, etcétera. ¿Eso qué hizo? Hizo que la recaudación creciera, enfocándonos en un universo de cautivos de alguna manera, porque eran ya contribuyentes que estaban en el padrón, pero que no pagaban bien. Los chiquitos sí aumentaron un poquitito, las personas físicas un 15%, no tan poquito, las personas morales 50,000, pero pues ahora buscamos ampliar más ese padrón de contribuyentes o de ciudadanos que no pagan impuestos, para no cargarles la carga tributaria siempre a los mismos. Entonces estamos buscando cómo incorporar a más personas a nuestro padrón de contribuyentes. Hay que decir que en el pasado, nomás para que el auditorio entienda la magnitud de esto, en el pasado lo que sucedía es que estos que no pagaban, además, en medio de una crisis se les daba dinero. O sea, el gobierno contrataba deuda y luego repartía dinero y nos quedaba, el mayor ejemplo es FOBAPROA, que nos quedaba toda esa deuda para que lo pagaran nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos y demás. Eso es lo que sucedía en el pasado. Ahora, con la recaudación que se logró, simplemente no cayó el ingreso del gobierno, sino que incluso aumentó. Ahora, no todo el mundo fue solidario, maestra, en ese año. Hay 2 que se van a tribunales, dice usted. Esos 2, uno ya sabemos cuál es, que es Grupo Salinas o bueno, alguna de las filiales, que es Electra y demás. ¿El otro quién es? No, de los que se van, de los que nosotros cobramos, porque Grupo Salinas tiene esos litigios, digamos, los tiene desde antes que nosotros llegáramos. Estos empezaron en 2015, 2016.
De los que nosotros cobramos y no llegaron, uno de ellos fue Walmart, y lo voy a decir porque se hizo público. Y hay otra empresa, que es una empresa transnacional, internacional, global, que no puedo decir su nombre por secrecía fiscal, pero inmediatamente también, una vez que pasó a la siguiente etapa, luego se acercó y se puso al corriente. En ambos casos, tanto las dos empresas que fueron transnacionales se acercaron inmediatamente y luego se ajustaron cuentas y pagaron. De los que tenemos ahorita en proceso penal, que no son pocos, son varios, son casos que ya vienen de años anteriores, y más los últimos casos recientes que también son muy sonados por medios públicos, pero que están ahorita. Pero de los grandes contribuyentes de la lista originalmente de los 50, prácticamente todos pagaron, y de los que no pagaron al 100%, pagaron parcialmente. Sí, porque hay que recordar que FEMSA pagó 8,700 millones de pesos, BBVA, que era Bancomer, 3,200 millones de pesos, Walmart, 8,000 millones de pesos, América Móvil, 8,200 millones de pesos, la minera Fresnillo, 4,900 millones de pesos, IBM, 669 millones de pesos. Esta es información pública y es correcta, ¿no es así, maestra? Así es, porque todas ellas son empresas públicas y dieron avisos en las bolsas respectivas donde cotizan. Es correcto. Ahora yo le pregunto, maestra Buenrostro. Sí, perdón. No, que total fueron 892, ¿no? Esos son unos ejemplos, pero son 892 grandes contribuyentes. Pero yo le voy a preguntar, maestra Buenrostro, la jefa del Sistema de Administración Tributaria, ¿ya pagó Ricardo Salinas Pliego o todavía no? No, él tiene muchas empresas, es un grupo grande, ha estado pagando, o sea, no solo tiene los adeudos que están en litigio, sino tiene otras empresas, tiene otros adeudos. O sea, nosotros estamos permanentemente con todas las empresas en revisión y en compulsas. Él ha estado pagando otros adeudos de otras empresas del mismo grupo, y esos litigios siguen corriendo su rumbo, ¿no? Su rumbo procesal. Estamos en espera de los siguientes pasos. Es decir, que esos que venía Ricardo Salinas Pliego, o Grupo Salinas arrastrando, esos siguen en su proceso, y ha hecho aportaciones de las otras empresas, Así es, sí. En litigio, por litigio, maestra, no, o ha sido por su voluntad. No. Sí, tenemos otras cosas que estamos, como en todos los grupos, ustedes saben, hacemos un plan de auditoría, revisamos varios sectores, y en todos los grupos donde encontramos diferencia vamos cobrando, y en todos se van acercando, y de todos los grupos se van acercando y se van regularizando. Y vamos viendo diferencias, omisiones, y todos se van ajustando. Este año, por ejemplo, no hemos tenido prácticamente ningún caso durante 2021 que haya salido del SAT, ¿no? A diferencia del año pasado, que sí hubo algunos que tuvieron que terminar en Procuraduría Fiscal. Este año ninguno ha ido a Procuraduría Fiscal. Es decir, hay... Adelante, Álvaro, perdón. A ver, es que me quedé con el dato, 12,000 eran las empresas a las que había posibilidad de cobrarles, maestra. 892 son las que se les pudo cobrar. O sea que todavía hay una bolsa a quienes se les puede seguir cobrando, pensando en que el próximo año va a ser todavía complicado, estamos todavía en recuperación, y que eso podría dar un margen para mantener el ingreso estable. No, sí, todavía hay mucho margen. Por ejemplo, nosotros sacábamos como referencia, hemos estado sacando estos indicadores que no son tasas de impuestos, sino son indicadores, parámetros de referencia, donde calculamos el impuesto sobre los ingresos totales de las empresas, y comparamos este indicador más o menos de lo que pagan
más bien, lo que debería pagar una empresa de cierta actividad o cierto sector económico, y las estamos publicando. Ya hemos hecho 3 publicaciones, ya llevamos como 2/3 partes de todas las actividades económicas, todavía nos faltan algunas, y estas referencias nos dicen si la referencia, por ejemplo, está muy por arriba de lo que paga una empresa, quiere decir que a lo mejor están siendo muy agresivos en sus planeaciones fiscales y que convendría revisar cómo están pagando los impuestos sus fiscalistas o sus asesores fiscales, cómo los están aconsejando. Esas diferencias que hay entre la agresividad en su planeación fiscal y el parámetro de referencia que nos estamos publicando, nos da un indicador de por dónde andan las evasiones y las elusiones fiscales. Y nosotros estimamos que fácil todavía andan como en $1 billón, pero fácil. Desafortunadamente, pues no todo se puede cobrar al mismo tiempo. De 12,000 contribuyentes, pues solo podemos cobrar como 800 o 900 por año. Entonces, pues esperamos que la gente se autocorrija, se vaya autorrevisando, es mejor para todos, pero en la medida que nosotros hagamos nuestras planeaciones y nuestras programaciones, vamos a seguir haciendo auditorías, pero sí estimamos que hay un margen casi de $1 billón entre las evasiones y las elusiones fiscales en todos los sectores. A quienes somos contribuyentes cautivos, es mi caso, y es el caso del ciudadano Alejandro Páez Varela, pues es inevitable. Y el suyo, claro. ¿Sí? Y el Entonces, mío. Cada mes hay que pagar, ¿Por qué los ricos, los millonarios, los magnates de la talla de Ricardo Salinas Pliego, del Diablo Fernández, de los españoles de BBVA, de América Móvil, de Slim, ¿por qué se hacen guajes? ¿Por qué le dan la vuelta? ¿Por qué buscan no solamente evadir, sino eludir? Es codicia, es falta de responsabilidad cívica, es falta de compromiso con el país. Es que, maestra Buenrostro. No, yo creo que de entrada la naturaleza de un empresario siempre es maximizar sus utilidades. Entonces ellos tratan de optimizar sus utilidades y lo que hay que dejar muy claro es las restricciones que hay. Y la restricción es el marco jurídico fiscal. Entonces, nosotros como autoridad lo que tenemos que ser muy claros y muy precisos es en decirles cuáles son esas restricciones jurídicas fiscales que ellos tienen que considerar para maximizar sus utilidades. Mientras las tengan claras, pues ellos pueden hacer lo que quieran. Lo que yo creo es que antes no había mucha claridad. Yo lo que les digo es que ahora sí hay certeza jurídica porque ahora sí se aplica la ley con piso parejo. Dicen, es que queremos que sea todo con estricto apego, derecho y con certeza jurídica. Pues sí, ahora sí la hay, porque ahora sí se hace cumplir la ley. Entonces, lo que ellos necesitan, como cualquier empresario en su modelo de negocio, es conocer la restricción y conocer cuáles son las fórmulas para calcular pues su renglón de impuestos, ¿no? Entonces, mientras nosotros seamos claros con el marco jurídico y que lo vamos a hacer valer, ellos están en su derecho de optimizar las utilidades. Mientras no haya claridad por parte de la autoridad o haya, haya flexibilidad o confusión a quién sí se le cobra, a quién no se le cobra y cómo se le cobra, pues por eso se dan todas estas libertades. Yo creo que lo que hemos tratado de hacer valer en esta administración, tanto con el presidente, que es el que ha dado el apoyo principal, eso hay que decirlo porque es importante tener la voluntad política respaldada, pues lo que se ha hecho en este periodo es dejar muy claro que hay piso parejo y que a todos se les aplica la ley, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Ellos están en su derecho de maximizar sus utilidades y nosotros lo que tenemos que ser como autoridad fiscal muy claros
en darle la certeza jurídica que se les va a aplicar la ley en estricto apego a derecho y que es piso parejo a todos, que no hay excepciones, no hay privilegios y a todo el mundo se le va a aplicar la ley. Maestra, anoche hubo un evento de modas que es muy famoso en Nueva York y no lo traeré a colación si no fuera porque una congresista, Alexandria Ocasio-Cortez, se vistió, su vestido decía con letras rojas aquí, tax the rich, cóbrenle impuestos a los ricos. Y es un movimiento, ahí está el vestido, lo estamos viendo ahora mismo, y es un movimiento creciente, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, de que pues tiene que haber una gradualidad en los impuestos de tal manera que pues los que menos perciben paguen muchísimo menos y los que tienen más paguen más. De alguna manera el régimen de confianza, por eso me llamó la atención, lo es porque es una taxación que va de acuerdo con su ingreso y con lo que ellos reportan, pero este movimiento va todavía más agresivo. Por ejemplo, el tema de cargar impuestos a las herencias, que es algo que Europa está experimentando o está debatiendo al menos. Todo eso no lo vamos a ver en los siguientes años porque no están ustedes en la idea de una miscelánea fiscal agresiva. ¿O sí? Aquí el problema en México, a diferencia de Europa, es que nosotros tenemos el 50% de nuestra economía en la economía informal. Entonces, para empezar una discusión como la que están en los europeos, creo que necesitamos una sociedad más madura en materia impositiva o en materia de política pública en general. Entonces, sí es una labor y una obligación primero de la autoridad generar una cultura fiscal más amplia y además incorporar a toda esta economía informal, si no al 100%, sí incorporar a una buena parte a la economía formal para que, si bien es cierto que no que estamos de acuerdo en que las políticas deben ser progresivas, todas las políticas fiscales, no caigamos en el extremo de decir que se les está cargando mucho a los que más tienen y que es una persecución política, porque no lo es. Entonces, para mantener de alguna manera los equilibrios, sí consideramos que primero tenemos que ir sumando la informalidad y después, si eso no es suficiente, entrar a discusiones más maduras como es el caso ya de los europeos. Maestra Raquel Buenrostro, por último de mi parte, usted tiene una reputación de mujer dura, que por supuesto hace valer lo que la ley establece, pero cuando llegó al SAT, ¿no se encontró de pronto con algún contribuyente de los grandotes o mediano o con sus abogados que le hiciera ojitos y que le dijera, pues háganos un descuentito y un moche para usted, maestra Buenrostro? A mí la verdad, desde que llegué incluso a la oficialía mayor, nunca me han ofrecido directamente nada. Yo creo que me tienen miedo. Es más, ni regalos recibo en Navidad. Es muy chistoso porque yo tengo 25 años en la administración pública y luego muchas veces en Navidad hay regalos en algunas oficinas. A mí no me dan regalos. Yo creo que les da más miedo regalarme algo porque sienten que me puedo ofender que otra cosa. Entonces yo les agradezco muchísimo porque eso habla de la imagen que tienen de mí, entonces lo cual a mí me satisface porque pues no hay duda, ¿no? O sea, ahí no hay duda y dicen que lo que es parejo no es chipotudo, entonces está muy bien. Afortunadamente no he tenido ese problema. ¿Qué sí ha habido? Y yo me he tratado también de decirlo públicamente, que el SAT tiene 35,000 personas en toda la República.
y es una institución que, como muchas, tiene mucha corrupción. Tuvimos el problema de las citas, de la venta de citas, tuvimos que cesar a 35, 36 servidores públicos internamente. En las aduanas hemos cesado muchísimos, en total yo llevo aproximadamente 1,700 denuncias, ante la Fiscalía General de la República nada más. Y sí me ha pasado que me han llamado grandes contribuyentes que tienen gente en sus oficinas que dicen que van de parte mía y que están pidiendo millones de pesos en efectivo para no hacerles una auditoría, ¿no? Eso sí ha pasado. Entonces ahí sí, pues yo me desmarco de cualquier petición. He salido públicamente a decir que nosotros no tenemos dinero. También nos han llamado a preguntarnos si tenemos algún despacho escogido. También decimos, el SAT no tiene despachos, nosotros no nos metemos en relaciones entre privados, no recomendamos ningún despacho, no nos entendemos con despachos y nosotros no cobramos por ninguna asesoría, ni tampoco andamos cobrando por hacer o no hacer auditorías a nadie, ¿no? Y mucho menos andamos mandando mensajeros para que recojan dinero en efectivo. Eso sí nos ha tocado a mí personalmente. Afortunadamente, esa imagen que tienen de mí muchos de los contribuyentes les da la confianza de llamarme por teléfono, porque yo siempre les he dicho, nosotros tenemos la línea abierta y nos han llamado por teléfono y nos dicen, oye, aquí hay 2 personas que vienen de tu parte con este mensaje. No, pues no, sácales una foto y hay que denunciarlos porque pues yo no he mandado a nadie, ¿no? Y ahorita vemos quiénes son. ¿Y ha habido servidores públicos descubiertos en esas tareas, maestra? No, la verdad es que no hemos podido descubrir porque nosotros tenemos la presunción que son gente externa, porque cuando o si son exfuncionarios del SAT, pero que actualmente no están porque no los localizamos en la base de datos. Le preguntan mucho, no me quiero ir sin turnarle esta pregunta aquí en el chat, lo de las citas en el SAT. Dicen que se han atorado. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, maestra? En el SAT, ¿qué fue lo que pasó con la pandemia? Normal, nosotros bajamos las atenciones porque obviamente 2 cosas. Disminuimos el personal, pero también disminuimos la concentración de personas en las oficinas, porque si traemos el mismo número de contribuyentes, las oficinas podrían convertirse en un foco de contagio. Entonces hicimos que, para respetar la sana distancia y demás, trajimos menos gente a las oficinas, citamos menos personas. Eso provocó un mercado negro. Ese mercado negro generó robots, granjas de bots y venta de servidores públicos de las citas. Los servidores públicos los fuimos identificando y los fuimos cesando. Los robots fuimos tratando de meter medidas de seguridad al sistema existente. ¿Y qué hacían los robots? Los robots acaparaban todas las citas, las vendían, pero a veces no vendían el 100%. Entonces tuvimos un abandono en todo 2020, empezamos a tener un abandono casi del 40% de las citas. Entonces era el peor de los mundos porque el contribuyente no encontraba citas, pero las pocas citas que había tampoco iba nadie porque como no colocaban el 100% de las citas, pues también las oficinas estaban vacías. A partir del lunes de la semana pasada tenemos un nuevo sistema de citas. Ese ya está operando, ya no lo pudieron atacar. El primer día hubo un ciberataque masivo, estuvo un poco lento por lo mismo. Ya reforzamos la tecnología para que no estuviera tan lento, ya se reforzó y ya estuvo bien. Después tuvimos un poco de problema porque para evitar los robots tiene una verificación con una verificación vía correo electrónico de verificación del contribuyente. También hubo ahí un retraso ahí en la conexión por una medida de seguridad, no solo del SAT, sino también de los dominios de los correos de los contribuyentes. También ya se corrigió, se habló con las plataformas que se tuvo que hablar con los dominios para que no nos identificaran al SAT como un spam, porque eran muchos los contribuyentes que estaban sacando sus citas. Y desde la semana pasada, más o menos desde el jueves, ya se regularizó. Y si ahorita puede entrar cualquiera a entrar, ya encuentra citas. Y los sitios que vendían citas ya se cayeron todos los dominios, tanto de Facebook como de Twitter, como de todas las redes sociales.
donde estaban vendiendo las citas ya no existen, ya están fuera de servicio. Ya ahorita ya nos regularizamos en materia de citas. Y en cuanto al servicio, ya estamos dando los niveles de atención de 2019 y además tenemos que decir que el servicio en línea o no presencial, vía remota, lo subimos ya más o menos un 400% respecto de 2019. Ya, esperemos que ya eso se solucione. Sí, porque sí fue un buen de mes. No, fue un dolor de cabeza, sí, para nosotros también. Ya oyó Álvaro que le está pidiendo una rebajita en sus impuestos, mire, qué descarado. Y en público, no tiene vergüenza. Y en público, además. Maestra, no le haga caso a Álvaro. No le haga caso a Álvaro y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, un gusto. Un gusto. Muchas gracias, Alejandro, Álvaro. Gracias, maestra.